Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidos a todos los radioescuchas y teleescuchas y los seguidores de las nuevas redes sociales. Sí, bueno, todos. nuevas relativamente, ¿no? Pues ya tiene sus años, pero cada vez toman más auge. Este jueves, 29 de agosto. Nosotros somos los que somos nuevos en las redes sociales. Sí, estamos apenas empezando a transmitir. Mi nombre, por si algunos no lo saben, soy el doctor Carlos José de Villegas y me acompaña aquí a mi derecha. Muy buenas noches, soy el químico Juan Pablo Lomán, mucho gusto en saludarles. Mucho gusto. Pues sí, entonces ya estamos con redes sociales. Cuando empezamos con los programas, pues eran solamente radio en vivo, y poco a poco se han ido añadiendo. Ya en nuestra página de Facebook, ya son como 2 años, ¿no? Transmitiendo. Ya tenemos. Entonces, aquellos que nos han visto en Facebook, pues ya sabrán, ya nos seguirán y lo tendrán. Aquellos que no, pueden meterse a la página, pueden hundirse, clavarse a la página de Facebook de Unidad Médica Arboledas y ahí pueden verlos. Se enlaza con Sakura, se enlaza con el Chacachaca del Amor. De hecho, la buena noticia es que, bueno, ahorita gracias a nuestros amigos de Baracarte, un corporativo que se dedica al arte, difusión, talento, muchas cosas, ellos nos están ayudando y en su canal de YouTube es donde se están subiendo nuestros videos y ya se están separando por temporadas. Hoy es el tercer episodio de la tercera temporada. Digamos que cada año está correspondiendo una temporada. No tenemos todos los videos, pero sí estamos recuperando los que se tienen y los estamos subiendo. Entonces, de una vez, como Baracarte en el canal de YouTube para darles suscribirse, me gusta, recordatorios y todo, pues para que estemos en eso. Sí, y también fíjate que buscaba yo en qué es, el programa se llama ¿Qué es sexo? Y aparece también como ¿Qué es sexo? Pero aparecen otros más. Ajá. Y bueno, ahí dentro de todo está el de Baracarte. Entonces veía yo algunas publicaciones sobre qué es sexo. Aquí es el título del programa, pero qué es sexo, pues hay otras acepciones que existen. Y ahí venían comentando. Pero sí, nuestro programa ya está ahí. Y Baracarte es con K, ¿no? Sí, con K, Baracarte. Bueno, ahí nos pueden buscar en el YouTube, sí. Aprovechándolo. El día de hoy no podremos, por cuestiones técnicas, no podremos responder mensajes en vivo, pero lo que nos lleguen los guardamos y los respondemos para la próxima semana. Para la siguiente semana. Y ya pues, el mes patrio. Como ya iniciamos con esta dinámica de las preguntas, las cuales se explicó la semana pasada, entonces me gustaría iniciar el bloque. La de hoy es un dato histórico y curioso. Ajá. ¿Quién es la persona registrada que tuvo más actividad sexual? Bueno, a través de sus testimonios, a través de la cantidad de descendencia que tuvo. Bueno, sí, más que actividades, ¿cuántas? Descendencia. El que más parejas sexuales y más descendencia tuvo. Sí, es varón, ¿no? Ha tenido. Pues una mujer, como todos podemos intuirlo, solo puede tener 1, máximo 2 embarazos por año y de 1 o 2. Sí, o sea, la mujer ahí sí, o sea, aunque tenga muchas parejas sexuales, pues a lo mejor puede tener hijos. Yo me acuerdo una que llegó a tener 20 hijos. 30 de repente. 20 hijos, muy raro, 20 gemelos, triates, y cada hijo tuvo varios, entonces sí, puede tener muchos, pero no. Esta persona varón, esta persona masculina, no, es muchísimo. Es un histórico. Es histórico. Es un dato histórico de la humanidad. Y a ver qué tanto conocen esta situación tan, pues, curiosa que existe. O sea, en la historia de la humanidad, pues hay en muchos lugares, pero este sí se lleva el récord. Y bueno, estamos con la dinámica de la pregunta y al final la vamos a responder por la transmisión de Facebook Live, de Internet. En Facebook la responderemos. Entonces a los radioescuchas pueden meter a la página de Unidad Médica Arboledas. Si quieren enterarse de este dato. No sé si Baracarte también tenga página en Facebook y retransmita. El video se transmite directamente por Unidad Médica Arboledas y sí, Baracarte lo retransmite por su página de Facebook. Pero ya donde estará en YouTube es en el canal de Baracarte. Bueno, entonces la página de Unidad Médica Arboledas, entren a la página y desde ahorita ya pueden empezar a mandar sus respuestas. Y bueno, pues ya de una vez terminamos de publicitarnos. Claro que sí. Antes de iniciar ya con el contenido, pues nosotros somos Unidad Médica Arboledas, nos encontramos en Avenida del Granado número 80D. Y el está el consultorio, pero están ahí mismo, ¿no? 80D y ahí en el sumidero tenemos, ya cumplimos
30 años de estar trabajando, no, 29 años, en el 90, y tenemos un surtido de amplio de medicamentos, de buenos medicamentos a buen precio, que están bastante económicos, aunque algunos pacientes, pues con las cadenas que existen, con tanta publicidad que tienen, no me ha tocado que van a consulta, salen con la receta, a veces me olvida comentarles que van a encontrar a mejor precio, en parte porque sé, pues estoy con más pacientes, o en parte porque digo, no van a querer que a fuerza compre aquí, no. Sí, no se trata de eso, No. pero también como dato, pues resulta algo que empezó a suceder hace unos años es que las empresas transnacionales, las famosas, sus costos de producción y de importación estaban siendo muy elevados. Entonces descubrieron que esas mismas compañías podían comprar pequeñas filiales con otros nombres, otros laboratorios medianos o pequeños en otros países. Entonces nosotros logramos tener acceso a marcas de prestigio, pero con otro nombre y con otro precio, pero misma calidad. Entonces es un esfuerzo que hemos hecho para traerles ese servicio. Sí, hay muchos laboratorios mexicanos con muy buena calidad También. y que están dando muy buen medicamento a muy buen precio. Y esos laboratorios que comentabas internacionales, pues para poder competir, tú han tenido que bajar precios. Muchos de ellos han bajado sus precios y ya se vuelve más competitivo. Pero sí, muchas veces la gente se va, yo más me refería a las cadenas de farmacia que van y dicen, oiga, está más caro allá. Le digo, pues sí, yo no sabía porque no me dijo, pues se me olvidó. Ya tengo que venir aquí a resolverme. Aquí estamos para servirles con todo gusto. Es en cuanto a la farmacia. Consultas, pues ahí tenemos todo, de lunes a viernes, consulto de 11 a 3 y de 6 a 8. En el teléfono 810-0138, ahí apartan la cita, les dan precios de medicamento y ahí tenemos el laboratorio. Y pues, análisis clínicos, también servicio de toma de muestra a domicilio, sin costo adicional. El sumidero a veces no es tan sencillo, pero pues, nosotros vamos. 2281-2480-13, llamado WhatsApp y los atendemos. Y con todo gusto, estamos para servirles. Medicina en general, ahí también bueno, ahí no los atiendo, ¿verdad? Pero atiendo partos, cirugías, y en fin de muchas situaciones relacionadas con la salud. Bien, ahora sí, les tenemos preparado un tema interesante, complejo, complicada por... Doloroso, sí. pero real. Pero real. Muy real, y no de hoy. Es que ese es el punto, y eso es lo interesante de este tema, que parece ser que es apenas reciente el que se están mandando los reflectores, pues al menos a nivel social, a nivel mediático, sobre esta situación. Ha existido en otros países ya, con anterioridad. También. Sí, pero, o sea, como que no termina de arrancar. Pues tiene que ver con la sociedad misma, tiene que ver... Las costumbres sociales. El lugar, el tiempo, la forma, pues la identidad de una sociedad también está muy arraigada. Sí, o sea, ¿de dónde viene? Tendríamos que irnos muy atrás. Desgraciadamente no hay datos. Supone que cuando el hombre empieza a usar herramientas ya, o sea, el usar herramientas se supone que ya el ser humano ya no era el famoso Australopithecus o el homo. Se supone que empieza el hombre a ser un poco más inteligente al fabricar armas. Sí. Y utensilios, no armas, sino utensilios para facilitar cocinar, para agujas. Hacer. Y se supone que hay una discrepancia entre 2 millones y 2,5 millones. O sea, nada más hay 500,000 años de discrepancia entre los científicos, historiadores. Pero ya hablamos de billones de años. Pues que los tiempos de la Tierra y cósmicos son una nada, pero pues nosotros como sociedad moderna no llevamos ni 300 años y todo lo que hemos cambiado. Decimos millones cuando el ser humano, ¿cómo eran las costumbres sociales de aquella época? No sé, no hay datos exactos. Donde empieza a ver pues con los egipcios, pero hablamos de hace 4,000 años. Pues los sumerios todavía son desde antes. Un poquito antes, ¿no? Digo antes, pero no son muchísimos años antes. No, hablamos de miles todavía. Bueno, aquí lo que se considera como uno de los factores que tiene que ver con el uso de utensilios, tiene que ver con la capacidad de abstracción del ser humano. Cuando la especie humana tiene la capacidad de vislumbrar una realidad que va más allá de lo que inmediatamente percibe, ya hablamos de una inteligencia de abstracción. Yo sé que más tarde tengo que comer y que la comida se siente mejor si la
caliento, si ya tengo el fuego, entonces tengo que tener listo cómo el fuego, con qué voy a hacer el fuego, cuál va a ser el combustible y pensar qué especie voy a cazar. Ya no nada más tengo hambre y me voy con lo primero que se me aparece. Sí, y cómo cazaban, o sea... Los refugios también, hacer trampas, todo ese tipo de cosas donde ya me anticipo a una realidad para modificarla en la planeación y en la ejecución. Sí, o sea, hablamos de esos primeros humanos donde luchaban para sobrevivir. Pues sí, por el refugio. ¿Alguien vio los Croods, la Los película? Croods de caricaturas, dibujos animados. No, es animación 3D ya. Perdón, animación 3D. Que pues es simpática, es sátira, pues es broma, pero un poco el concepto de la supervivencia y al principio narra ella, ¿no? Como tenían varios vecinos, pero unos fueron comidos, otros fueron envenenados, otros fueron, y al final quedaron los que se refugiaban. Claro, aquí en estas películas que siempre ponen a los cavernícolas, pero siempre luchando contra los dinosaurios. Curiosamente, jamás convivimos, bueno, jamás convivieron humanos con estos dinosaurios. No. Se subieron muchos millones de años Hubo antes. algunos animales muy grandes con los cuales sí convivieron los humanos, pero No eran estos que estamos acostumbrados a ver. ni andaban así buscándose unos con los otros, porque pues también el humano era un riesgo potencial para los otros animales. También sabían que ellos podían cazar o matar. Sí, entonces, o sea, ¿cómo vivían esas personas? Entonces, ¿de qué se preocupaban ellos más? De sobrevivir. Y ya, de sobrevivir. Pero sí, también tenían, se multiplicaban, también tenían Los vida genes sexual. Nos consta llamado. porque aquí estamos. O sea, no había de otra. ¿Y cómo sería su situación? Todavía no ha llegado a conocer a fondo con estas costumbres. Tenían que vivir de la casa al principio. Sí. O sea, ya la agricultura se desarrolló muchísimos años después. Y a algún humano se le ocurrió lo que decías, ¿no? Empiezan a inventar, empiezan a pensar. Me doy cuenta cuando no le da el sol de lleno, crecen más las plantitas, cuando le da más agua, hasta cierto punto también. Esto se ha convertido a cabo de la evolución de la humanidad. A veces cuando hablamos de estos temas como que suena un poco medio aburrido, porque a veces no lo entendemos a fondo. Pero bueno, ya hoy en día prácticamente cualquier persona que nos platiquemos, pues sabe mucho más. No, tiene un conocimiento mucho más amplio, es un genio con alguien de hace 3,000 años. Sí, no, pues, cualquier persona, con por muy de analfabeta, 200 años incluso. por muy analfabeta que sea de hoy en día, tiene un conocimiento de la sociedad muy grande. Sí, pues con internet y con el acceso a todos los videos, a toda la información que está. Sí, es difícil hoy en día ver a un niño analfabeta. Todavía me ha tocado pacientes, sí, me ha tocado, digamos, de 80, 90 años, que no saben leer y escribir. Sí, todavía tengo algunos ya cada vez más escasos. Cuando yo empecé a ejercer mi carrera hace ya más de 40 años, sí era muy común, 40 años atrás. Hoy en día les llego a preguntar a gente de edad avanzada que viene, sobre todo del campo, del área rural, y ya la mayoría sabe, andan hasta con sus celulares. Y me da gusto que ellos ya no se han atrasado tanto. Cada vez la distancia se ha ido acortando un poco. Desgraciadamente en algunos aspectos todavía nos falta, pero vamos ahí avanzando lentamente, ¿no? Entonces, dentro de estos avances, pues tenemos el equilibrio entre cosas muy favorables y cosas muy desfavorables, que es lo que queríamos hablar de esto hoy. Vamos con el programa, y bueno, el tema que queríamos hablar, y como decía el químico hace rato, pues ha suscitado mucha polémica últimamente, pero no es nada nuevo, es la violencia. ¿Violencia ¿De género? No ¿Violencia necesariamente femenino? Violencia en la pareja, pero pues siendo muy neutros y muy objetivos, pues si uno lo pone en balance, la violencia sistemática del hombre hacia la mujer es muchísimo mayor que la mujer hacia el hombre, pero también hay muchas manifestaciones de violencia de la mujer hacia el hombre. Entonces, si bien nos podemos enfatizar un poco la violencia de género, que es muy importante, en sí, la violencia en cualquier manifestación es el problema de raíz. Aquí sería cuestión de analizar, ¿el ser humano desde cuándo es violento? Aquí tengo una muy interesante. Antes, se me está olvidando la pregunta del día. De veras, sí, es que se emociona. Esto de las nuevas secciones. Y te estás diciendo violento conmigo.
nos estamos acoplando. Me tengo que desquitar, tuve un padre violento, entonces así como fui no educado. me recrimines porque me violentas más. ¿Cuál es el ser humano registrado o con testimonios que se considera la más prolífica, que tuvo mayor actividad sexual, mayor descendencia? Mayor cantidad de parejas diferentes. diferentes. Así es. Y casi siempre era un varón y eran parejas femeninas para poder Sí, procrear. Porque sí, si no, no se puede. En la película de Milk, de Harvey Milk, hay una entrevista donde él dice que han intentado con mucho esfuerzo el procrearse entre varones, pero por No más se de ha que lo podido. llevan a la práctica, aún no se No, logra. no se puede. Bueno, entonces hablamos de la violencia. El ser humano, pues diríamos, por naturaleza será violento. Hay un intercambio de correspondencia, un brevario cultural, que se hizo entre Freud y Einstein. Cuando ambos vivían, obviamente. Se violentaron. No recuerdo si ya había iniciado la Segunda Guerra Mundial o estaba por iniciar. En esos Estaba, los 30, ¿no? Así es, no, casi 40 ya. 30, 40. Entonces ya estaba la segunda. Invitan a Einstein, un colegio creo que austriaco, europeo, acerca de que hable de algún tema de interés que no sea solo la ciencia, un poco de acercar las mentes brillantes a la gente. Entonces él le manda una carta a Freud muy, muy respetuosa, muy agradable. Ahí está, en internet uno puede encontrar la correspondencia, donde lo saluda y le dice que un breve resumen de esta ponencia y que quiere preguntarle por qué la guerra, que hay un tema que lo tiene inquieto de hace mucho tiempo, que ve mucha violencia, que ve mucha guerra, que incluso estaba el fantasma, ¿no?, amenazando la guerra que sí se llevó a cabo al final. Y pues, ¿por qué? ¿A qué le atribuye ese fenómeno? Si la violencia es propia del ser humano, ¿por qué hay pacifistas? ¿Por qué hay gente que sí comprendió que la violencia no es la alternativa? ¿Y cómo poder hacer llegar ese mensaje? La respuesta de Freud es muy desalentadora para los motivos y las intenciones de Einstein. Le dice que él, en su experiencia, llega a la conclusión inequívoca del que el ser humano tiene una dosis de violencia por naturaleza, incluso en alimentarnos. Más allá de que seamos veganos, nosotros nos alimentamos de seres vivos. Salvo la sal y algunos minerales, algunos complementos, realmente las plantas, los vegetales, son seres que crecieron, se desarrollaron, se reproducen, seres vivos. Alimentamos de seres vivos igual que animales y todo. Ya si tienen sistema nervioso central y todo, bueno, es ya la forma de verlo cada quien. Pero ahí está, ¿no? O sea, la vida se sustenta con la muerte, entonces es inevitable, le dice Freud. Incluso usted también, señor Einstein, de seguro tiene acciones donde es violento en algún punto, en alguna idea, en algún pensamiento, en alguna fantasía, alguna experiencia, en algún trato en el cotidiano. Entonces no se trata de si somos o no violentos, sino si nos reconocemos como tal y cómo lo canalizamos, cómo lo llevamos a cabo. Sí, hasta dónde en algunas culturas inclusive se promueve, la historia nos enseña que se promueve la violencia. Las famosas novatadas. O sea, hablamos de los cruzados. O sea, el premio era mata a los que puedas en nombre de Dios, te bendice. Y si tú ves a los vikingos, pues tú dale, o sea, tú vas a apoderarte de algo y dale. ¿Cómo? Pues con violencia. Las famosas guerras flóridas, sin irnos tan lejos. Si alguien sabe un poco de historia prehispánica, eran guerras donde principalmente los mexicas iban a las comunidades cerca a capturar prisioneros para su sacrificio. Te declaro la guerra por cualquier motivo, solo con el objetivo de buscar ofrendas. Los mayas, que durante tanto tiempo se pensaba que eran muy pacíficos, resulta que no, que eran muy violentos, sí, muy agresivos. Más acá tenemos la guerra de las castas en Yucatán, y tenemos en México la revolución, la independencia. ¿Y qué país del mundo se salva? Y la revolución francesa, la toma de la Bastilla, la caída del el Imperio Británico, que en algún punto no se puso el sol en el Imperio Británico en el mundo, y esto se puso a conquistar. Y el 99% de las conquistas, y si no estoy quedándome corto, fueron a través de la violencia del famoso Imperio Británico. Sí, entonces el ser humano es violento por naturaleza. De acuerdo a nuestra evolución y nuestra civilización, se supone que vamos quitando muchos, y de hecho se ha mejorado.
Anteriormente se promovía el matar, el conquistar, ahorita hablábamos de las guerras. Hoy en día que un país quiera apoderarse de otro país es casi inmediatamente. O sea, antes ni siquiera sabían, viéndola, hace cuando Colón llega a América, que no era América, este continente, Ajá. y luego lo siguen los demás, entre españoles y portugueses, peleándose para apoderarse del mundo, como si el mundo no tuviera dueño, entonces querían ser dueños del mundo, ¿no? De hecho, esta es la época donde hay menos guerras y conflictos declarados entre culturas, entre países o civilizaciones en toda la historia. Sí. Nada más que antes no había la información como para enterarse, pero se peleaban todos contra todos en todos lados simultáneamente. Se promovía. Recuerdo haber visto cuando era pequeño las películas donde vamos a la guerra y cantaba todo el mundo feliz de ir a la guerra. El himno nacional El himno, mexicano. las guerras, entonces todo el mundo era feliz, se promovía esa violencia. Hoy en día, pues como que ya no es, la humanidad ya no está muy de acuerdo en eso, pero sigue habiendo. Sí. Ya no se aplaude, no se aplaude la violencia como en esas épocas, ¿sí? Que llegué y es mío, acuérdate lo que veíamos de la protesta cuando nuestro presidente actual, AMLO, le pide una disculpa, que le da disculpa Sí, a los españoles. y luego los españoles le piden a los colombianos que les devuelvan su barco. Este caso, ¿no? Sí. Por ejemplo, la violencia ya sistematizada y ya asumida, resulta que hace unos meses, hace Sí. un par de años, Después de mucho, que AMLO le pide a ellos Sí. dicen, bueno, está bien, ¿no? Sí, o sea, está bien. son dos Me hechos disculpo. aislados. No, ellos no estuvieron de acuerdo con la disculpa. Quien estuvo de acuerdo fue el presidente de Cataluña. Él fue. Y en realidad la disculpa que se pide no es que quiera que se arrepientan por haber venido, O que ¿no? nos indemnicen. Sino que No. reconozcan que el actuar fue indebido y hagan un compromiso en lo que a ellos concierne, no volver a trabajar de esa manera, no volver a llevarse de esa manera. Por el contrario, buscar la cooperación, buscar el apoyo, buscar la alianza, porque pues ellos llegaron a saquear y a masacrar. Unas semanas después, un par de meses, encuentran en las aguas pertenecientes a Colombia un galeón español con Lleno no de sé oro. cuántas coronas de oro y con una fortuna considerable. ¿Y de quién eran esas coronas? Bueno, el barco pertenecía a la flota real armada, no sé cómo se llamara en ese entonces, pero a la flota oficial de la corona de española. Y pues cuando se descubre el barco lleno y repleto de oro colombiano, por cierto, el gobierno español hace una petición formal de solicitar su oro, asumiendo que les pertenece porque era de su barco. Sí. Y quieren apelar a un tratado internacional de hace como 300 años, donde el que lo encuentra se lo queda. Pero, pues, o sea, es casi hasta chusco, porque pues, el gobierno colombiano y toda la ONU y todos los organismos dicen, oye, pues estás queriendo reclamar algo que te robaste. Sí, o sea. Clara y... Sí, no. O sea, no hay forma de decir, no, me lo robé, me lo regalaron. No, te lo robaste y pues va para de quien originalmente... Y es lo que comentaba hace rato, ¿no? Entonces, cómo nuestra evolución nos va tratando eso. Veía un poco la historia en la Edad Media, donde era muy común que algún bebé que no nacía bien o estaba enfermo, en Grecia, en Esparta, los dejaban morir en la calle. La película de 300, al inicio mencionan que los espartanos, no solo los espartanos, en Grecia hubo varias ciudades-estado, en esa época, todavía más atrás, hace 2000 años. Donde el famoso que si no lo hacía con el perfil griego, no sé si a ese grado de la naricita respingada, pero sí, deformidades, anormalidades, desproporciones o algo que no fuera agradable, los dejaban morir o los mataban directamente. ¿Sí? Y todos decían, está bien, es que así debe ser. Esa violencia. Hoy en día no. Cualquier caso de estos es totalmente castigado y penalmente muy castigado porque están atentando contra una vida humana. O sea, hemos avanzado. Vamos a algunos aspectos. Antes no se preocupaban siquiera de talar un árbol. No. Hoy en día aquí en la ciudad, si tú quieres quitar un árbol en tu casa, tienes que pedir permiso y tienes que suplantar. Entonces, hemos ido avanzando en esos aspectos. Pero bueno, es importante ver cómo, inclusive a los animales hoy en día, hay sociedades protectoras de animales,
Está el incendio en el Amazonas que tiene 2 semanas que no se sabía mucho y ya todo el mundo está pendiente de lo que está pasando. Bueno, ¿esto qué nos lleva? Que estamos más conscientes de esas situaciones, pero hay algo que sigue muy vigente y que no puede ser. Y lo mencionamos y nos llevamos casi medio programa abordándolo porque... Son antecedentes, ¿no? Y quien lleva suficiente tiempo escuchándonos, gracias, sabe que lo hemos mencionado en repetidas ocasiones, los aspectos que integran la sexualidad. Sí. El biológico, el social, el psicológico. Esos 3 aspectos van íntimamente ligados. La violencia femenina. Y aquí principalmente, ¿no? ¿no? Lo estamos hablando desde el aspecto social. Puro social. Y es tan importante como abordarlo físicamente y como abordarlo psicológicamente. Y aunque nuestro tema en que somos expertos es en la parte física, también hemos estudiado y abordado los otros aspectos porque al final tienen que estar presentes. ¿Por qué un hombre agrede a una mujer? Porque la va a agredir? Porque puede. ¿Por qué se regocija? ¿Qué es lo que pretende el hombre ¿Qué se educa para explicar esto? ¿No? Entonces, veía yo, por ejemplo, que en la Edad Media, cuando empiezan a poner una serie de limitaciones en la vida sexual, pues resulta que la mujer era la culpable de todo. Que el hombre no, el santo de la mujer no, como que no valía. Entonces, ¿desde cuándo empezó a menospreciarse a la mujer? Y el menospreciarla es una violencia. Sí. Y de llegar a golpearla, violarla, humillarla, bueno, le hicieran todo, lo hacían todo, ¿sí? Lo decíamos en las culturas, era muy común. Llegó y violó a las mujeres, era como si yo me impongo a todos y hasta a tus mujeres violo. Sí. Qué agresión tan grande, ¿no? Pues he buscado y hasta este momento no he encontrado algún dato que sugiera la génesis de esta situación. Parece ser que simple y sencillamente el tener mayor fortaleza física, capacidad física, permitía o daba la capacidad de sometimiento y ya después se perpetuaba de algún otro modo. Se manifestaba como deseo de poder, como poder social, muchos otros aspectos, pero parece ser que el origen viene solo de poder tener la fuerza suficiente para hacerlo. ¿Cuántos casos hemos visto de esa violencia tan grande, ¿no? ¿Cuántos casos tristemente puedo decir, mi padre golpeaba a mi madre, o mi abuelo a mi abuela, o mi tío a mi tía? Son situaciones que son comunes y todavía hoy en día se presentan. Y esa es la parte más evidente, porque también hay otras manifestaciones que son más sutiles, pero sí son tener que pedirle permiso. O sea, de entrada y de repente, seguro muchas personas van a hasta pelar los ojos y decir, ¿cómo que pedir permiso? Si él es mi hombre o ella es mi mujer y me le debo. Más allá del acuerdo interno que hayan hecho como pareja, porque eso sí, todos los acuerdos que estén basados en el respeto y en la libertad son válidos, aún así, nuevamente caemos en lo mismo. ¿Por qué tendría que pedirle permiso a alguien? ¿En qué momento someto mi voluntad y mi derecho a decidir para que alguien me lo autorice? Si hago un compromiso con alguien, una pareja, para construir, para llevar a cabo, es para desarrollarnos, para disfrutar, para pasarla bien, pero eso no significa que tenemos que renunciar a todas nuestras libertades. Y el hacer eso es de alguna forma avisar. Uno puede, oye, voy a salir, voy a avisar, ¿no? No tiene por qué desentenderse, pero tampoco someterse a la voluntad de otra persona. Sí, no, hay ejemplos, podríamos estar aquí años. No terminamos con un programa. No, de los ejemplos que hay, pero son muy dramáticos. Me ha tocado casos donde la mujer no es capaz ni de comprarse una ropa interior hasta que el esposo se la compra y dice, te vas a usar esta porque digo yo, le gusta o no le gusta, y ya es lo de menos. Y no dejarla salir. Y hace unas 2 semanas me decía una señora que viene de un ranchito, no digo dónde, decía, y de repente digo, ¿qué tiene? La reviso y digo, no, pues estás bien deprimida. Dice, no, es que mi esposo, fíjese que tengo un nieto que estoy atendiendo que tiene 14 años y un domingo trabajan en el campo. Dijo, hijo, ¿por qué no te bañas? Eso fue todo. No, pues él va y le dijo al abuelo, me mandaron a bañar. Pues no, el abuelo vino a regañar a la abuela que cómo era posible que se metiera con el nieto, que lo dejara en paz y no iba a ver cómo le iba a ir. No, dice que le puso una regañiza tremenda. Y al menos pues se lo regañiza. Sí. Pero ya es violencia y no es aceptable en ninguna manifestación. Y le pregunto, oye, ¿y cuando eran recién casados te pegaba?
Pues a veces sí, si llegaba muy tomado, sí me golpeaba. Pero ya no, ella ya no, nada más me dice, pero me siento mal. ¿Cómo se va a sentir? Y si es que tengo una vecina que el esposo, y si también son grandes, pero el esposo no deja ni que se asoma a la ventana, y si se asoma le pega. Sí. Hoy en día. Sí, hace 15 días no estaba contando. Y pues, el estudio de la sexualidad ya hace estas menciones desde hace 30, 40 años. O sea, desde el inicio denuncia y documenta que todo este tipo de actitudes dañan muchísimo tanto al individuo como a la sociedad y como a las parejas. Pero pues esa voz que está intentando hacerse un espacio tiene 50 años tratando de hacerse escuchar. Y la violencia normalizada tiene toda la historia de cada una de las civilizaciones Es lo que a la cual comentábamos. pertenecen. Por eso es que es un esfuerzo grande, complicado, difícil, pero con el entendimiento y el apoyo de todos vamos a lograr algo que nos beneficie. ¿Hasta dónde veíamos los aspectos sociales grandes? Las autoridades promovían esto, agarren mujeres y violenlas y atáquenlas. Hoy en día ya no lo oímos así, que un gobernante diga, ¿no? Pero en el núcleo familiar, en la familia, que es donde se centra todo, ¿cuántas veces los abuelos o la misma, a veces hasta la misma mujer, la suegra, le dice al hijo, no te dejes, y ponle en su lugar, y enséñale quién manda, y sométela, la misma mujer, diciéndole al hijo que someta a otra mujer, ¿no? Aquí tal vez la disyuntiva o ¿cómo podemos dar el mensaje de que cada persona pueda discernir entre si es violencia o no? Porque como estamos tan acostumbrados, puede ser que no la veamos. Entonces, ¿cómo podemos apoyar a que las personas puedan revisarse si están siendo violentos o no? Sí, y hasta dónde, una paciente tiene 26 años, ella es funcionaria, o sea, hablamos de una persona preparada, tiene su licenciatura, y fue a consulta, entonces empiezo a platicar con ella, y resulta que dice que tiene un novio que, pues, o sea, andaba deprimida, pero no se percibía, sabía por dónde, pero no estaba muy segura. Tiene un novio que no vive en la ciudad, que tiene tiempo con él. Digo, ¿pero estás a gusto con él? Dice, pues la verdad no. Me comentaba de anticonceptivos que se usaban, no usaba, que le daba permiso. ¿No? Digo, ¿cómo te da o no permiso? ¿Qué relación es esa? Bueno, para no ser la larga, me dice, fíjese que hace como unos meses, no sé si el año pasado, unos meses, resulta que ella, como trabaja en gobierno, pues tiene relación con algunos, por ejemplo, con la seguridad pública, tiene conocidos. Entonces resulta que ella sospecha que la vienen siguiendo y le habla a unos conocidos y sí, ven a una persona, a un varón que la seguía. No era el novio, pero ven al novio, le quitan el celular y a la policía cibernética dice, oiga, ¿sabes desde cuándo la sigue? No, pues yo tiene unos días que lo estoy viendo. Dice, no, tiene semanas que le está siguiendo. Aquí en su celular están las fotos y todo, videos. Y que resulta que el novio la había mandado. Entonces le dice al novio, oye, ¿por qué me sigues? Es que me dan celos que puede estar con alguien más. Te quiero tanto que así lo manifiesto. Te quiero tanto, sí, o sea, es que me dan celos que sepa que estás con otro. Y mando vigilarte de esa forma. Y digo, bueno, y tú sigues en esa relación. Dices, es que me da miedo terminarla. ¿Miedo a qué? Es lo que decías. Sí, otra vez. Volvemos. La violencia. La violencia genera esa desconfianza y te van acabando tu autoestima, te la van aplastando. Y la mujer llega a aceptar lo que, pues como que entre paréntesis, es normal, es que es mi hombre y me puede pegar. Es lo grave del caso. Sí, pues aquí una forma tal vez para poder distinguir si es violento, ¿no? O sea, bueno, violencia de género es fácil de identificar porque solo pregúntame si funciona igual si cambio los roles. Por ejemplo, una frase que he escuchado mucho desde siempre, mamás, amaren a sus gallinitas que mi gallo está suelto. Y lo he escuchado por más mujeres que por hombres. Ajá. Sí. Si funcionara exactamente igual la frase, mamás, agarren a sus gallos que mi gallinita está suelta, entonces no hay violencia porque hay equidad. Pero si no se escucha igual, si no se utiliza y uno se da cuenta que dice, ay, así no es, así no vale, es solo violencia de género. Sí. Donde hacia un lado se permite algo y hacia otro lado no se permite algo. Sí, esta parte es la que nos falta avanzar todavía.
acabar con esta violencia de pareja. Esta violencia que es la más en corto que tenemos. Inmediata. No es como una guerra, así una guerra abierta como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, pero es cotidiano y en todos lados. Y los niños crecen viendo a su papá pelearse con su mamá pelearse con su papá, ver quién le da la vuelta, ver quién ya mintió, ya quién engañó, quién ya le transó, ya quién tomó ventaja de algo. Y uno crece asumiendo que cuando se case va a vivir con el enemigo, se trata de ver quién gana. Y si bien hicimos un poco de contexto histórico, quiero aprovechar para otro dato interesante, porque tiene que ver con la convivencia inter e intraespecies. Mencionamos que en un principio la violencia, el ser humano, en lo que entendía, en lo que se desarrollaba, en lo que se asentaba, en lo que se generaba condiciones cómodas para vivir. Ahorita ya cualquiera tiene acceso con mayor facilidad a condiciones cómodas para vivir. Ya no es tengo que matar al otro para robarle sus cosas, ya podemos generarlas. Unos con mayor dificultad que otros, pero hay cierto alcance. Darwin, cuando hace El origen de las especies, él después de investigar durante mucho tiempo, postula que la competencia es lo que favorece a la evolución. Competir por algo te hace desarrollar más talento y lograrlo. Después hace otro libro que es menos difundido, por algún motivo lamentable. Es que empezaba a decir que al sacar su teoría, echó por tierra que Dios era el que había creado todo. Ah, bueno. Que todo era entonces, él que había intentado ser, inclusive pertenecer a la religión, quería ser monje, cuando estudia la evolución de la especie, dice, no. Aquí no cabe. Entonces aquí no cabe ese aspecto divino. No me lo explica. No es por ahí. Entonces ahí recibe muchas críticas muy fuertes, inclusive del capitán del barco, el almirante donde iba, porque él era totalmente conservador y estas teorías nuevas le causaron muchos problemas y por eso el otro libro ya no le dieron el apoyo a las editoriales. Bien, pues este libro desmiente en muy buena parte el primero y dice, no, más allá que la competencia, hay otro factor que todavía es un carácter evolutivo más eficiente, más contundente y más favorable, que es la cooperación. Se puso a ver a las hormigas, se puso a ver a las abejas, se puso a ver a las especies que tienen esa característica y se da cuenta que a través de la cooperación el alcance que se tiene es muchísimo mayor. ¿Y los humanos cooperamos? Pues se ha visto totalmente. Es que sí y no. Cuando nos juntamos para cooperar se logran cosas maravillosas, pero el punto es cuando entra otra vez el fantasma de la avaricia, de la ambición, del poder. Ya es cuando se pierde el sentido de la cooperación, ya se vuelve otra vez competencia, ya se vuelve poder y nos empezamos a destruir. Sí, retomando la historia, ¿cuántas culturas tenían ya un avance? Llegaban unos más belicosos, acababan con ellos y no querían saber de los avances que eran mejor que ellos. Ajá. Avances, no sé, de armas, de ciencias, de muchas cosas. Disciplina, artes incluso. Artes, todo. Y acababan con todo porque no querían saber, como los leones, ¿no? Acabo hasta con los cachorros porque no quiero que nadie... Y eso avanzaba lo mal y retrocedía. Avanzaba la biblioteca de Alejandría y hay muchos testimonios. Y a veces no dimensiona uno eso, que diría uno, bueno, si esto se hubieran dejado, que todo hubiera... Y aquello me servía para crecer más. Ahí sí estaríamos en los coches voladores. No, quién sabe dónde estaríamos ahorita, pero bueno, la historia nos dice, yo no quiero que crezcas. Y es lo que decías, cooperamos para hacer la guerra, somos muchos, sí, estamos cooperando como un batallón, acabamos con aquellos, desaparecemos aquella civilización y ahora somos nosotros los que emergemos. Pero bueno, a cabo de las historias de la humanidad, como una espiral, pues llegamos ahorita. Hubo un conquistador que... desarrolló un sistema nuevo de milicia, de ejército, puso en jaque al Imperio Romano, llegó hasta el Vaticano y tuvo una audiencia. El Papa León VI le pidió una audiencia y le dijo, señor Atila, líder de los hunos, sé que usted es un amante del arte, entonces permíteme exponerle por qué vale la pena que no destruya la civilización. Y eran los inicios del cristianismo. Entonces lo acompañó, vio, lo explicó, lo escuchó y dijo, ok,
su civilización es rica, su cultura merece ser salvada, entonces no vamos a destruirlo, y se fueron un poco al norte. Fue una de las 2 ocasiones donde todo el cristianismo estuvo a punto de ser exterminado, si no es porque en su momento 2 personas tomaron la decisión de permitir que siguiera, y fue por sensibilidad. Ya había llegado, ya tenía todo tomado, pero dijo, vale la pena que lo que ha creado esta civilización trascienda. En el mundo cabemos, entonces me voy para allá, tú para acá. Bueno, después una romana fue la que lo mató y hubo otra cosa, pero incluso de ese tribu, de ese pueblo, Hungría sigue siendo. Entonces digamos que ambas civilizaciones siguen vigentes. Sí, sí. Entonces, volvemos a la famosa violencia. Entonces, la idea es lo siguiente, que luchemos nosotros, porque si podemos influir en nuestra familia, o sea, ojalá pudiéramos influir en todo el mundo, pero son sueños utópicos. En nosotros mismos. Pero empecemos en nosotros mismos, en la familia. Y si yo tengo hijos, tengo nietos, descendientes, empiezo con el ejemplo, no maltratando, no siendo violento con mis seres más queridos, ni con mi pareja, ni con mis padres, ni con mis hijas, ni con mis hijos, ni con mis nietos. O sea, no, que no exista eso y dar ese ejemplo para que estas generaciones que vayan surgiendo cada vez vayan entendiendo que esto no nos lleva a nada bueno. O sea, los celos, por ejemplo, tenés una violencia muy mal entendida. Si no me quiere, si me violenta, me maltrata es porque me quiere. Pues también uno puede tratar con cariño a quien quiere, no necesariamente con violencia, ¿no? ¿Por qué reclamar? ¿Por qué limitar? ¿Por qué restringir? O sea, nos acostumbramos a un tipo de relación que es la que vimos, que es la que nos dijeron, pero no funciona porque si no, no habría tanto divorcio, no habría tanta violencia, no habría tanto desencanto. Algo en la forma en la que se propone no está siendo correcto, no está siendo funcional, hay que reflexionar y hay que modificarlo. Sí, yo recuerdo mucho de una empleada hace muchos años que me decía, es que, no sé si mi novio o mi esposo, le comentaba, es que él me dice que en mí sí confía, pero no confía en sus amigos. O sea, a ver, digo, ¿entendiste mal o entendí mal yo? O sea, en ti sí confío de que te vas a portar bien. Sí, en mí sí confía de que yo soy fiel. Ah, pero en sus amigos no confía de que te hagan que tú seas infiel, porque los amigos te van a convencer. O sea, son violadores y lo van a hacer por la fuerza. No, entonces te van a convencer. O sea, entonces, ¿confío en ti o no confío en ti? O sea, es una forma disfrazada de decir, no confío en ti. Sí, yo lo he escuchado, a mí me dicen, confío en ti, pero no confío cuando ando en la moto, no confío en los demás coches. No confías en mi capacidad de llegar bien a pesar de que hay otros coches, porque pues si confías en mí sabrías, no tendrías ese temor. Si a veces no analizamos bien lo que estamos diciendo, o realmente el subconsciente nos va traicionando, como en este caso, en ti sí confío, no en los demás. Oye, espérame, pues estás desconfiando de mí de todos modos, o sea, si aunque ellos, o sea, si me insisten me van a ganar, me van a convencer, o sea, entonces no confías en mí. Pues no. Son frases muy comunes de los celosos, o las celosas también. Y sí, nuevamente, todo celo es manifestación de violencia, porque cortas la libertad, restringes y obligas a que alguien tenga que hacer algo que tal vez no quiere. Si esa persona quiere comunicarte todo el tiempo lo que hace y con quién está, pues adelante, así le nace y está bien, pero que uno obligue, y es solo una actitud, también revisar las conversaciones, el celular, todo eso, pues estar espiando... Sí. Confrontar, buscar siempre ay, tú me quieres quitar, ¿qué me quieres quitar? ¿Qué te quiero quitar? Tomar la ventaja, mentir, o sea, y es común, todos lo hemos visto. Sí, esto es parte de nuestra socialización, y nuestra primera socialización, recuerden que es en casa. Entonces, si vuelvo a lo que dije hace rato, si mi padre fue violento, si mi abuelo fue violento, hasta donde para mí lo justifico, porque eso me enseñaron, ¿no? Hace como un año vi un reportaje que hicieron en Medio Oriente donde les preguntan a personas entre 20 y 35 años, yo creo, oye, si te enteras de que tu hermana está trabajando, ¿qué harías? La golpeo. No, pues la corro, la saco, le quito el apellido. Uno dijo, la mato después de reírse. Y el entrevistador le pregunta, ¿lo dices en sentido figurado? Y dice, no, la mato de matarla, de extinguir su vida, de desaparecerla. ¿Por qué? ¿Cómo voy a permitir yo tener a una hermana que tenga que trabajar?
¿dónde voy a quedar yo en la sociedad si no soy suficientemente hombre como para procurar a las mujeres? Entonces, si ella cree que necesita trabajar porque no soy suficientemente hombre, la mato. Ah, ja, y a las risas, y tiene un amigo y como que le da una palmadita y todo, ¿no? Para nosotros nos parece inaudito, inaceptable considerar matar a tu hermana. Y mencionan hermana, pero en esa civilización, esa cultura también funciona para la pareja. Tú tienes derecho a matar a tu pareja si hace algo que no te parece. ¿Qué te parece a ti? Y así como para nosotros es horrorizante porque no lo conseguimos de primera instancia, si hay 10 feminicidios o 9 feminicidios al día en México, no es porque necesariamente sea tu pareja, pero el hombre siente y sabe que sí puede matar a una mujer y que no va a haber, la viole o no, y que va a haber impunidad, que no va a haber consecuencias. No es tan abierto, pero sí está pasando, y es hacia donde tenemos que voltear a ver, porque se tiene que acabar. Y una cosa lleva a la otra, por eso lo mencionamos socialmente. Si una persona de adulta cree que puede hacerlo, es porque en su desarrollo, en su formación, tuvo los elementos suficientes como para considerar hacerlo. Si mi papá pega a mi mamá hasta mandar al hospital, entonces yo puedo hacerlo con alguien que deseo, con alguna desconocida, lo que sea. Sí hay una línea directa entre esas manifestaciones sutiles y las mayores. Sí, y cuántas mujeres, aunque lleguen golpeadas, dicen, no, es que me caí, es que me tropecé. Por miedo, o sea, desde el miedo, también nosotros los varones que lo entendemos y apoyamos a las mujeres, también nos corresponde el que se sientan apoyadas y no con ese miedo. ¿Cuántos testimonios de que las mujeres que meten denuncias son maltratadas por los mismos agentes del Ministerio Público, policías? Sí, es que te lo buscaste, es que algo le hiciste a él. Es que cómo estás vestida, es que no, o sea, y si ella es un amigo, una pareja, un hermano, un primo, alguien, vaya, acompaña. A mí me tocó, afortunado, lamentablemente, orientar a una amiga donde tuvo que hacer una declaración por violación. O sea, y me dijo, ¿sabes qué? Necesito apoyo, necesito ayuda, y vamos. Y fue triste, pero al mismo tiempo sirvió porque ella se armó de valor y uno se sensibiliza más con lo que realmente pasa. Hace unos días vi una foto en el Facebook y se ve que es una persona campesina ya mayor, los 80 años, su hijo, otro campesino más joven, besándole la mano. Y comentan, qué bonitos tiempos aquellos cuando se respetaba a la mayor. Respetaban. Y dice uno, híjole, o sea, piénsale bien lo que estás diciendo. ¿Realmente era respeto o era miedo? Imposición. Era, o sea, te obligaban. ¿Cuántas veces los que están aquí escuchándonos les tocó? No, tú tienes que respetar a la mayoría, respétame. O sea, ¿cómo respetas? O sea, el respeto se gana, no se impone. Siempre. Si se impone, entonces no es respeto, es miedo, ¿sí? Y cuánta gente es que ya, y es muy común decir, es que ahora ya no respetan a los mayores como antes. Bueno, ¿qué te has hecho tú para que no te respeten? ¿Tú respetas a los demás o te la pasas humillando, ofendiendo, golpeando? ¿Cómo te van a respetar? Como si cada generación no tuviera sus criminales, no tuviera sus personas que pero ¿cuánta gente está metida en esa idea que no analiza, que realmente, y cuando ya los pacientes llegan y me comentan, digo, bueno, tú cuando eras niño te pellizcaban, te golpeaban, ay, si tú opinabas algo que no estaba a favor, ¿qué te pasaba? No, pues yo, entonces, ¿era respeto? Era miedo, o sea, pero es que no podía decir nada, y que hablabas con groserías, ofendías, era ¿cuántas veces un simple niño hace una pregunta? Cállese, y órale, digo, no, respeta a sus mayores, y dale va el golpe, o sea, ¿cómo respeto y te estoy golpeando? Pues una simple pregunta. Pues la letra con sangre entra, desde la educación, el docente que te impartía la educación tenía el derecho de golpearte, maltratarte, herirte, sí, solo porque te está educando. Pues es el mismo mensaje, a quien quieres educar a través de la violencia, y si yo como hombre creo que tengo que educar a mi esposa, así la voy a hacer. Sí, y recuerdo cómo llegaban, inclusive en las películas de los 50, por ahí sale, y Cantinflas era muy sí, Cantinflas muy afecto a hacer esa crítica social. Muy sutil también. Sí, el padrecito, todas, el doctor, el licenciado, el maestro. Estaban acostumbrados a que, yo me recuerdo cuando empecé el médico hace 40 años en el hospital civil, algunas gentes querían llegar y besarme a la mano, les digo, no, espéreme, no. El doctor es que sí, no, pero no es por ahí, no, o sea,
Soy A tan mí, humano para como mí se me cualquier hacía, otro. o sea, a mí, no, pues, yo, ¿por qué? No, yo estudié para sanarlos y me gustan, pero nada más, no soy más allá, ¿cómo? Y a mucha gente, y todavía veo a mucha gente que va al sacerdote y hasta Sí. o ellos ponen la mano o ellos se la buscan para besarle. Señal de respeto, de sumisión, digo, no, espérame, como que no es por ahí. ¿Sí? Entendemos que se utilizó durante mucho tiempo por cualquier factor. No podemos cambiar el pasado, no No, podemos no. cambiar a quien ya no está, pero sí podemos tratar de alzar la voz que llegue a los oídos de quienes están y solo a nosotros nos corresponde hacer un cambio. Sí. Entonces, empecemos hoy en día a no ser violentos con mis seres cercanos. Con mis más cercanos empecemos y demos el ejemplo a los más jóvenes. Y cualquier duda de manifestación de violencia, lo que gusten, tienen nuestros contactos, nuestras redes sociales, inbox. Y la respuesta a la pregunta del día se va a decir vía por Por la Facebook. transmisión de Facebook Live. Entonces nos despedimos de los radioescuchas. Y ahí chequen el Face para que vean la respuesta. Un saludo a mi querida La amada persona esposa, más prolífica de la humanidad. el hombre más prolífico que más mujeres e hijos tuvo. Un besote de mi esposa, a mis hijas, un saludo a mis nietos, ya son los dos, aquí a mi hijo, al buen Federico Ríos, Saludos al a Peter todos, Laudio. a unos ojos grises que conocimos. Próximo jueves, 10 de la noche. Saludos a todos. Saludos.